Amigos y amigas de Agenda Económica, como anunció Luis Núñez, tenemos el honor de tener con nosotros a don Ernesto Vilalta, que efectivamente todo lo que dijo Luis, yo le agregaría que es de los dominicanos que siempre quiere plantear soluciones y ser parte de las soluciones en términos de buscar las alternativas que más nos convengan en ese esfuerzo público y privado que debe ser el que dirija el desarrollo de toda nación. Así que gracias por aceptar nuestra invitación, don Ernesto, y como dijo Luis, ¿qué le parece estos cambios del señor presidente, sobre todo la incorporación del licenciado Celso Marrancini en la CDEE? Bueno, muchas gracias, buenas noches, Rosana, Luis, Henry. A mí me parece interesante, como Luis planteaba al principio del programa, cambiar a un político por un empresario, más que por el hecho de que era un político o que va a ser un empresario, por cambiar la politiquería por una gestión empresarial. Porque yo te diría que el problema principal que han tenido el sector eléctrico es la politiquería introducida dentro de las instituciones. Y yo creo que no es solo el problema del sector eléctrico, es el problema de todas las instituciones que tienen problemas en este país, casi todas. El principal problema es la institucionalidad y la politiquería que se introduce en ese tema. A mí me parece bien, es un reto enorme para don Celso. Hay que aceptar que tiene una gran valentía, porque aceptar ese cargo con todo lo que se va a encontrar, yo creo que hay que ser muy valiente. Cuando digo todo lo que se va a encontrar, es que va a haber mucha gente que le va, o sea, dentro del sector eléctrico hay demasiados intereses, muchos intereses. Nosotros los vivimos mientras estuvimos tratando de hacer el foro eléctrico, y todos tiran hacia su lado. Lo que es la nómina del sector empresarial creció, del sector energético, eléctrico, subió enormemente en los últimos 4 años. Eso significa que hay muchos parciales de las personas que salen, que se quedan con el nuevo incumbente, y que pudiera ser, ojalá que no, pudiera ser que se la pusieran difícil. De todas maneras, yo entiendo que Celso Marrancini es un buen empresario, tiene amplia experiencia en administración y puede manejar el tema perfectamente. Además tiene experiencia en lo que es el sistema eléctrico nacional. Ya fue en una ocasión presidente del consejo de la CDE cuando solo tenía una E, y él puede hacer esa labor perfectamente. Como el principal problema para mí siempre fue la politiquería, se supone que eso se va a retirar en una buena medida con el cambio, y eso abre yo creo que abre un buen panorama para que se puedan hacer cosas. Don Ernesto, el CONEP el año pasado ha publicado, después de haber contratado un experto argentino, yo creo, sí, ha formulado un plan de recomendaciones y de acciones para resolver de manera definitiva la situación del sector eléctrico. ¿Usted entiende que eso va a ser un documento que se va a retomar, eso pudiese marcar un poquito el norte de las acciones que se pueden esperar? Yo pienso que sí. Celso, como pasado presidente del CONEP, como miembro de la Comisión Energética del CONEP, como empresario, al fin yo pienso que él tomará ese documento en sus manos y lo utilizará para empezar a resolver los problemas. Déjame decirte, cualquier análisis que se ha hecho en el sector eléctrico, no, o sea, es el análisis de un momento, es una fotografía de un momento, sí, y por tanto él tendrá que hacer algunos ajustes a la realidad nacional. Él tiene no solamente ese documento, él tiene varios documentos y estudios que se han hecho, y además tiene lo mejor, que es uno de los temas que nosotros perseguíamos con Foro Eléctrico. Se hizo un pacto nacional en la cumbre de febrero, dio como resultado 34 puntos de acuerdo, consenso, entre el sector empresarial, el sector público, las iglesias, el sector político, el sector social. Y yo entiendo que ese es un documento válido para empezar a tomar acciones. Quizás es cuestión de simplemente priorizarlo y empezar a hacer cosas. Para mí el tema está claro. O sea, hay una serie de problemas y varios diagnósticos hechos, y casi todos coinciden en lo mismo. El principal problema es cobrar. O sea, una vez retirado el problema político, el principal problema es cobrar, porque tú no puedes tener una empresa que de 100 que vende cobre 50.
No hay magia que permita gerencialmente poder manejar ese. Mira, uno de los principales problemas es justamente cómo está distribuido el servicio de energía eléctrica a los consumidores. Hay alrededor de 2.400.000 familias conectadas al servicio. De esas, 800.000 tienen un medidor y pagan por lo que consumen. 400.000 pagan una tarifa fija y no tienen medidor. El resto, 1.200.000, ni tienen tarifa, ni tienen medidor, ni pagan. Casi un 50%. Exacto, es exactamente un 50%. Pero solo 2/3 partes, o sea, no tienen medidor. Solo 1/3 parte del total de los usuarios se pueden considerar clientes que pagan por lo que consumen. Entonces, obviamente, para resolver esto hay que hacer inversiones de dinero. No sé cuál va a ser la disposición ni las fórmulas que se van a utilizar, porque no se puede resolver ese problema sin instalar medidores, sin mejorar la distribución, las redes de distribución. Disminuir las pérdidas técnicas y el fraude también, en el sentido van las dos cosas juntas, las pérdidas técnicas, el fraude y el no pago, porque una cosa es que te facturen y tú no pagues, otra cosa es que no te facturen porque no tienen un medidor, y otra cosa es que te facturen y de eso que te facturan tú robas porque consigues de alguna manera modificar lo que el medidor está midiendo. Es ahí donde vemos que entonces no todas las soluciones y todos los problemas están en la empresa que ya se llama CDEE. No. Hay otras empresas lo que complica el sistema. Sí. Yo no soy un experto en este sistema y yo sé que mucha gente probablemente se están formulando por hacer la misma pregunta. Si hay empresas que generan electricidad, que no son la CDE, si hay empresas que distribuyen electricidad, que no son la CDE, si hay una empresa que está encargada de producir la hidroeléctrica, que no es jurídicamente, vamos a decir... No, se separaron, la de transmisión y la de hidroeléctrica se separaron. Hago una pregunta quizás muy tonta. ¿Para qué sirve la CDE? Bueno, la pregunta que puede parecer tonta, pero realmente yo creo que esa trae una gran incógnita. Hasta ahora el vicepresidente ejecutivo de la CDEE fungía prácticamente como el SAR, el que tomaba decisiones de todo el sistema, y cada una de las empresas del sistema es una empresa independiente. Las funciones específicamente de la CDEE son administrar dos contratos, el de la Smith & Enron, hoy San Felipe, y de la Corriente, hoy San Pedro de Macorís, y el tema de la electrificación rural. Esas son básicamente sus funciones. Que mucha gente dice, bueno, esas son funciones que con 300 o 400 empleados se hacen de sobra, no hace falta ir a los 4.000 que tienen. Entonces, las otras, las EDES, hoy todas, por cierto, hoy del esquema energético, eléctrico, el Estado es propietario de prácticamente el 90% de todo el sistema, de manera que es en la mano del Estado que recae la mayor responsabilidad. Siempre el Estado, pero hoy muy claramente determinado. Entonces las EDES, las tres, la del norte, la del sur y la del este, son empresas totalmente, o deben funcionar como empresas totalmente independientes, y deberían responder al presidente. Porque no existe aquí, al final lo que habría que hacer es una secretaría de energía, o no sé cómo llamarle. Pero quien regula o quien debería estar manejando la política del sector es la Comisión Nacional de Energía, que debería ser la institución líder del sector en cuanto a eso. Que realmente no ha tenido ese rol. Quien regula es la Superintendencia de Electricidad. Que tampoco ha tenido este papel. Que ha estado, de hecho, supeditado, por lo menos en la práctica, ha estado supeditado a las decisiones de la CDEE vía su vicepresidente ejecutivo. En el caso de Celso Marrancini, hoy en la CDEE, para que él pueda hacer una labor, vamos a decir, para que el sistema pueda funcionar y modificarse como ha estado funcionando hasta ahora, el presidente debería formar un equipo que responda a alguien y debiera nombrar a alguien